Bendiciones amadas y bienvenidas una vez más a Bible Study Fellowship para estudiar la lección 13, que es el libro de Amós. ¿Cómo les ha parecido este recorrido de estas 13 semanas en el Antiguo Testamento estudiando los reyes de Judá, que es el reino del sur, y los de Israel, que es el reino del norte? ¿Tienen sus listicas de estos reyes y al lado anotaron cuáles fueron los buenos y cuáles fueron los malvados? ¿Mm? Bueno, espero que ahora hayan empezado su listica los profetas. Ya hemos visto varios, ¿no? En las últimas semanas hemos visto a Elías y a Eliseo y la manera en que Dios los usó para profetizar y hacer milagros en la nación de Israel. Y la semana pasada vimos a Jonás, un profeta un poco controversial en que pataleando y refunfuneando profetizó a Nínive, una ciudad pagana al cual él detestaba por ser enemigos de Israel. Él, en vez de ser obediente cuando Dios lo manda a profetizar a Nínive, coge hacia el otro lado opuesto en desobediencia. Dios pudo haber usado otra persona para hablarle al pueblo de Nínive, pero no. Dios tenía su voluntad buena, agradable y perfecta cuando escogió a Jonás para semejante tarea de profetizar a un pueblo pagano. No sabemos exactamente su razón, porque ni sabemos qué pasó con Jonás después de leer el fin de ese relato en el libro de Jonás. Pero lo que sí sabemos es que ha sido de mucha convicción para los que han estudiado Jonás. Nos deja ver en el espejo a alguien que quizás es rebelde y desobediente en las cosas y mandatos del Señor, aunque sea un poquitico, o que se encuentren en este mismo momento en desobediencia descarada. Después de unos encontrones por circunstancias y consecuencias, Jonás obedeció a Dios y con sola unas pocas palabras proclamó a Nínive su destrucción sin decir ni cómo, ni por qué, ni por quién. Los ninivitas solo creyeron, proclamaron ayuno, no solo para ellos, sino para sus animales. Y Dios, viendo que ellos se convirtieron, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado por Jonás. Esto nos demostró que Dios es un Dios imparcial, que ama al mundo. Acordemos que dice en Juan 3:16 que por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él no solo amó a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, él amó a los gentiles y paganos. Él amó a los ninivitas que de verdad eran unos bárbaros y por eso envió al profeta Jonás, para darles oportunidad de salvarlos y para que fuera un espejo para nosotras ver en qué áreas de nuestra vida somos desobedientes y poder arrepentirnos y caminar con Él. Ahora nos encontramos con un nuevo profeta para nuestra listica, Amós. Pero para poder aprovechar este libro que tiene su nombre, es importante saber un poco de las circunstancias en las que nos encontramos Amós. Este relato de Amós nos lleva a un tiempo en la historia de Israel, bueno, con la excepción de los días de Salomón, que prosperó como ningún otro tiempo de su historia. Este relato pasó aproximadamente en el año 760 a.C. El rey que gobernaba era Jeroboam II, hijo de Joás, bisnieto de Jehú, y fue un rey que gobernó el país durante 40 años con gran éxito, pero era un éxito mundano. El pueblo de Israel llegó a su esplendor y en victoria durante este tiempo. El rey Jeroboam no solo tuvo victorias contra los sirios, sino también pudo expandir las fronteras de Israel. En la superficie las cosas no podrían haber estado mejores, pero debajo de esa superficie, sin embargo, habían problemas reales. Había confusión espiritual. Los israelitas pensaron que su nacionalismo, confiando en que ellos eran los escogidos de Dios, que al llegar el día del Señor iba a establecerlos como líderes de esa región. Pero Dios, siendo un Dios santo y justo, un día le tocó el hombro a Amós y le dijo, ve y derriba la fachada de la falsa espiritualidad que tiene el pueblo de Israel. Expone la enfermedad espiritual de la gente y el peligro que se avecina a menos que regresen a mí.
Ahora, antes de abordar un pasaje como el de Amós, debemos comprender que parte de la naturaleza de Dios es que Él es perfectamente justo. ¿Y qué significa esto? Bueno, el diccionario explica de que cuando alguien o algo es justo, quiere decir que es exacto en la medida, correcto en el juicio y justo en condición, circunstancia y comportamiento, de acuerdo con lo que es moralmente correcto y justo. Otra parte de la naturaleza de Dios es que Él es inmutable. Por lo tanto, eso significa que Él es siempre justo y de hecho no puede ser injusto. La realidad es que solo Dios cumple estos estándares. Así que es Dios mismo quien define y establece el estándar para la justicia. ¿Quién, qué, cuándo y sí, cómo? Con este trasfondo aprendemos una de las grandes verdades que se destaca esta semana, que Dios confronta pecado con juicio, pero ofrece restauración completa a quien se arrepiente. Dios una y otra vez nos llama la atención, nos da advertencias, nos susurra al oído de nuestros corazones para que regresemos a Él, para que lo busquemos y vivamos en Él y con Él eternamente. Esto lo vamos a ver en dos divisiones. La primera es 8 naciones denunciadas, que lo vamos a ver en Amós capítulo del 1 al 6, y la segunda es 5 visiones anunciadas, que lo vemos en Amós capítulo 7, 8 y 9. Las invito a que abran sus Biblias al libro de Amós, postremos nuestros corazones y oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos da, Señor, para poder escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por el libro de Amós, Señor, que nos ayuda a tener una perspectiva, Señor, al cual espero, mi Dios, que nos lleve a un arrepentimiento y a una manera de vivir en ti, contigo, de que honre y alabe tu nombre, Señor. Pido por cada una de las mujeres que están aquí, Señor, escuchando este mensaje, Señor, incluyéndome a mí misma, mi Dios, que nos toques el corazón y nos ayudes a entender el juicio tuyo, Señor, que es lleno de amor, misericordia y gracia, Señor. Gracias una vez más por este tiempo, mi Dios, te lo entregamos a ti, que tu nombre sea alabado y honrado en este tiempo, mi Dios. Te amamos, mi Dios, y todo esto lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Bueno, empezamos esta escritura con Amós describiéndose como un simple pastor llamado por Dios. Él entra a la escena para profetizar, como ya hemos dicho, durante un tiempo en que Israel y Judá estaban experimentando una gran prosperidad y éxito militar. Sin embargo, lo que también acompañó eso fue una gran idolatría y decadencia moral. El mensaje de Dios fue claro: la prosperidad no puede asumirse como una bendición de Dios cuando resulta en rebelión contra Él. Amós comienza una imagen muy dramática. Él empieza con esa imagen muy dramática. Vamos a ver en los versículos 1 y 2 que dice, estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Amós dijo, ruge el Señor desde Sión, truena su voz desde Jerusalén. Los pastizales de los pastores quedan asolados y se seca la cumbre del Carmelo. Hay tanto que desenvolver en estos versículos. Así como el león ruge poderosamente en una jungla con autoridad sobre el reino animal, Dios también lo hace como rey sobre toda la creación. Solo por el poder de su voz, Dios puede hacer temblar las montañas, secar los campos, incluso hacer que las montañas se sequen. Dios es todopoderoso, Dios es soberano con toda autoridad y Dios está llamando a las naciones y a su pueblo a que rindan cuentas. Amós declaró los juicios de Dios sobre 8 naciones, incluyendo a Israel y Judá. ¿Ustedes se imaginan que alguien te venga a chantajear tu fiesta cuando las cosas van tan bien? Él les llamó la atención sobre la práctica de la maldad y la injusticia contra los menospreciados, que era notorio en ese entonces.
Dios comienza detallando la venida del juicio sobre los vecinos de Israel por sus pecados. Y Amos tiene claro que está entregando el mensaje de Dios, que con cada juicio dice claramente, así dice el Señor. Tremendo denuedo y confianza en decir esto sin respaldo de un ejército y sin saber si lo iban a castigar o arrestar o a matar por esas profecías. Él no pensó que estaba expuesto a ser arrestado y condenado por regañar a esas naciones poderosas y mucho menos cuando viene a dar esa profecía a Israel. Él da a cada nación un juicio detalladamente. Como profeta de Dios, determinó el veredicto y la especificidad de las transgresiones y juicio merecido. Lean las notas para tener más detalles de estos juicios a cada nación. Dios tiene claro que está siendo juzgado por su duro maltrato a las personas. Era una brutalidad absoluta. Dios juzga su práctica de esclavizar y vender comunidades enteras y algunos casos en violación directa de los tratados de la hermandad. Juzga las matanzas de las mujeres y la ira y la furia que se desenfrenada que llevaron a más violencia. Particularmente lo que fue horrible fue la acusación que estaban desgarrando los úteros de las mujeres embarazadas, todo para obtener ganancias materiales y territoriales. Eso me lleva a pensar lo que pasa hoy en día con el maltrato y el abuso de la gente de menos recursos y hasta los abortos diarios por ganancias materiales. Es difícil considerar la realidad de la historia. Estas son vidas y personas y acciones reales. Dios es juez justo, ve y condena este comportamiento. Dios esencialmente dice que así como infligieron crueldad y dolor, recibirán de vuelta lo mismo o hasta peor. Desde el principio, la palabra de Dios enseña que el pecado merece la muerte. Esto significa que cualquier violación de la santa ley de Dios merece la muerte. Puedo confesar que con demasiada frecuencia no considero realmente cuán ofensivo es mi pecado contra Dios. Así que este podría ser un buen lugar para hacer una pausa porque podría ser más fácil mirar la lista y decir, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Yo no mato, yo no trato mal a la gente así de la manera que lo hacían estos paganos, de maltratar a la gente físicamente. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Es que Dios es perfectamente santo y justo y nosotras no lo somos. Tú y yo, como todo ser humano y nación bajo Dios, vivimos infectadas por la corrupción del pecado. Así como uno no puede escapar el aire que uno respira, ese es el grado de corrupción del pecado sobre todas nosotras. Por lo tanto, no puedes escapar del juicio el que nos espera a todas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es realmente increíble poder aceptar este divino intercambio donde Jesús recibe el castigo que nosotras merecemos. Él voluntariamente toma el juicio por tus pecados, por mis pecados, y los cambió de justicia. Para aceptar humildemente este regalo, debes de creer que tienes una deuda que no puedes pagar. Tienes que creer que Dios es santo y justo y que sus juicios sobre todos pecados son justos. Sorprendentemente, Él nos da el libre albedrío para escoger. Podemos creer que Él es justo o podemos creer que Dios no juzga el pecado. Podemos creer que Dios no es soberano y que puede dejar pasar por alto el pecado. Podemos vivir como si no fuéramos responsables ante nadie más que ante ti misma o yo misma. Tomar esa decisión, cómo vivir, no te excusará de la realidad necesaria de que seremos responsables ante Dios. ¿Cómo vives si le importa a Dios? Infligir daños sin piedad o consideración básica a la dignidad humana o a la imagen de Dios es solo una ofensa a la imagen de Dios en cada persona viva.
Dios no tolera eso para siempre. Él no tolerará eso para siempre. Si no estás segura de esa verdad, de que puedes recibir este regalo, de que tu deuda fue paga con la sangre que Jesús derramó en la cruz, pídele el folletito, estoy seguro, a tu líder de grupo y así puedes leer más profundo lo que dice la Biblia de estas promesas de Dios. Bueno, en el capítulo 2 leemos de la reprensión sobre las naciones circundantes a Judá e Israel y la realidad que sus pecados deberían haber sido una lección de humildad para ellos. Pero desafortunadamente ellos quizás pensaron, miraron como Dios reprendía a estas naciones que los rodeaba. Sí, ellos son los malvados, pero no se daban cuenta que Dios también les tenía una listica de sus delitos contra la humanidad y más serio, el rechazo que tenían contra Él. A Judá les dice que ellos lo habían rechazado sus leyes y no obedecían sus preceptos que Él les había ya dado a sus antepasados. Hermanas, ¿en qué estamos fallando hoy en lo que aprendimos de nuestros antepasados? ¿Qué nos mantiene repitiendo errores una y otra vez porque no estamos honrando a Dios y sus caminos? Los juicios de Dios fluyen de su carácter santo y justo, y Dios es claro cuando se trata del pecado. Él no muestra parcialidad o privilegio. Eso lo vimos la semana pasada. Y así su acusación contra Israel es un buen ejemplo. Dios pone al descubierto su pecado, su maltrato a las personas simplemente por avaricia y su maltrato e injusticia a pisotear a los pobres y necesitados. Dios nos muestra a través de su palabra su preocupación especial por las viudas, por los pobres y los extranjeros. Él denuncia la inmoralidad de Israel y su idolatría. Él señala su pecado y en realidad conecta los puntos con todas las formas en que se comportan las naciones vecinas. El deseo de Dios para su pueblo escogido es reflejar su naturaleza y su carácter. Así que en realidad intercala una lección de historia para Israel y le recuerda de su fidelidad. Él ha sido Dios, su protector contra su enemigo. Él ha sido Dios, su libertador. Él ha sido Dios, su líder y guía, e enviar los profetas para recordarles de estas verdades de Él. Entonces, mientras Dios continúa con sus acusaciones, Él deja en claro que su palabra lo que está dando testimonio de todo. Nosotros leemos en capítulo 3: oigan israelitas, estas palabras que el Señor pronuncia contra ustedes, contra la familia que saqué de Egipto. Solo a ustedes lo he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar sus perversidades. ¿Ven esto ustedes como un padre amoroso que tiene que disciplinar a un hijo descarriado por amor? En los versículos de 3 a 6 hay una serie de preguntas retóricas y Dios realmente solo desea que sepan con certeza que solo Dios está juzgando sus pecados. El Señor soberano ha hablado. El temor y el arrepentimiento humilde es la única respuesta razonable. La visión es de total devastación. Dios está pidiendo juicio sobre un pueblo que se ha vuelto demasiado confiado en sí mismo y ha rechazado a Dios. Rechazaron a Dios a favor de la adoración e idolatría perversa. Aún así, Dios les revela repetidamente cuán paciente ha sido. Él les recuerda sus muchos intentos de disciplinarlos con la esperanza de arrepentimiento para que regresen a Él. El pueblo de Dios no quiso escuchar y Dios prometió cierto juicio y finalmente el pecado fue desobedecer la ley moral de Dios y rechazar a Dios mismo. El capítulo 5 resalta la asombrosa gracia y compasión de Dios. En medio de la realidad de su pecado, Dios canta una canción de lamento sobre su pueblo, llamando al arrepentimiento humilde. Versículo 1 dice: oye esta palabra, reino de Israel, este canto fúnebre que por ti entono. El versículo 4 dice: así dice el Señor al reino de Israel, búsquenme y vivirán. El 6 dice: busquen al Señor y vivirán.
Dios se entristeció por el pecado de Israel. Dios quería que Israel viviera como su pueblo de pacto, reflejando su corazón. Él deseaba un arrepentimiento humilde y lo rechazaron con idolatría pagana. Dios, el creador, el que colocó las gloriosas constelaciones en el cielo y llenó los mares. Dios, el sustentador que defiende la justicia, es rechazado. Este Dios creador y sustentador va a ser a este pueblo responsable por su opresión e injusticia. Aún así, Dios canta un lamento sobre ellos. Leemos en el versículo 14 que dice, busquen el bien y no el mal y vivirán, y así estará con ustedes el Señor Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Odien el mal, amen el bien, haga que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Cuando lo rechazamos y rebelamos contra Él, elegimos la única alternativa, que es el juicio. Dios declaró juicio porque Israel escogió el mal en vez de Dios. Y el rechazo de Dios resulta en dos pronunciamientos de los ayes. El ay era una declaración de tristeza y desesperación. El primer ay lo vemos en el versículo 18, capítulo 5, que se refiere al día del Señor. Ahora, curiosamente, había sido algo que ellos anhelaban. Se creía que era un momento en que Dios vengaría a Israel de las naciones paganas. El juicio de Dios declaró que Israel se estaba comportando como sus naciones paganas, por lo que en realidad serían juzgados de manera similar. Qué mal les quedó esa falsa seguridad de que como eran escogidos de Dios, que no iban a ser juzgados. Pero Dios rechazó sus prácticas religiosas vacías porque carecían de misericordia y justicia. De hecho, lo describió como un ruido. Así que veamos como Dios lo describe en el versículo 22 que dice, aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención al sacrificio de comunión de novillos cebados. Aleja de mí ese bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus citaras, que era como una arpa, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Dios es omnisciente, así que sabe cuando nuestros corazones no están conectados con la adoración pura que Él merece. En el capítulo 6 vemos el segundo ay. Este fue dirigido a lo que él consideraba los complacientes, aquellos que se sentían seguros sin Dios. En el versículo 6 dice, el Señor omnipotente jura por sí mismo. Esto afirma el Señor Dios Todopoderoso. Yo detesto la arrogancia de Jacob. Yo aborrezco sus fortalezas. Por eso entregaré la ciudad al enemigo con todo lo que hay en ella. Dios dice que juzgará todo pecado. ¿Ven al gran cuidado que Dios tiene para advertirnos sobre el orgullo? Él lo hace específicamente porque muchas veces el orgullo está en oposición directa a la humildad, que es lo que Dios busca para su pueblo. Bueno, ¿qué aprendemos en esta sección? Aprendemos que Dios juzga todo pecado con justicia. Dios juzga todo pecado con justicia. Dios se preocupa por cómo vivimos y cómo tratamos a los demás, y Él juzgará todo en consecuencia. Es difícil no estudiar a Amós y mirar el mundo de hoy y considerar cómo Dios podría estar tratando de llamar nuestra atención. Me pregunto, ¿cómo me preparo para encontrarme con mi Dios santo, mi Dios justo, mi Dios lleno de amor? ¿Y realmente creo que sus juicios son justos? ¿Será que yo creo eso? ¿Y tú? ¿Cómo te estás preparando? Bueno, en la segunda división, empezamos en el capítulo 7, Amós nos dice de las visiones que tuvo. En las dos primeras visiones, él ve una multitud de langostas y en la otra un fuego. Las visiones son tan aterradoras que Amós teme que las naciones no podrían sobrevivir esas calamidades que iban a pasar, porque lo que clama él es intercesión por ellas, suplicando a Dios misericordia y perdón.
y en ambos casos, misericordiosamente, el Señor cedió. Eso es un milagro de la gracia. Dios le dice, esto no va a suceder. Dios es perfectamente justo, perfectamente misericordioso y perfectamente compasivo. Por eso todos los juicios de Dios son justos. La tercera visión es aparentemente simple, es de una plomada, pero Dios es perfectamente justo y como nuestro justo juez, Él tiene la plomada. Y está claro que la nación no ha logrado satisfacer las normas santas y justas de Dios. Dios declaró, no los perdonaré más. Ahora, mientras continúa, Amós tiene un encuentro bastante triste con Amasías, el sacerdote de Betel. Este relato, que parece ser fuera de contexto, sí es parte del mismo tema. Es una perfecta demostración del orgullo y el rechazo de Dios y su palabra. En lugar de sentirse humillado por la profecía de Amós, Amasías solo quería que él se callara y se fuera. Amasías le dijo al rey que Amós estaba conspirando contra él y en vez de haber estado prestando atención a la profecía, fue a darle quejas al rey. Pero lamentablemente no atendió. Y como Dios dijo, Amasías moriría en una tierra pagana y que Israel sería llevado al exilio. Yo me pregunto, ¿con qué frecuencia rechazo escuchar la verdad? Y lo que es peor es que a menudo puedo encontrar fallas en el que dice la verdad. La realidad es que muchas veces negamos aceptar la palabra de Dios. Y al negarla, eso no la hace menos cierta. La cuarta visión es de una canasta de fruta madura y que representa los pecados de Israel. Esto significa que Israel estaba madurita para el juicio. En el capítulo 8, versículo 2 leemos, ¿qué besamos? Una canasta de frutas maduras, responde Amós. Entonces el Señor le dice, ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura. No volveré a perdonarlo. En la quinta visión, Amós ve al Señor junto al altar. Dios había declarado que no había escapatoria de su juicio venidero. Israel se había negado a arrepentirse y a pesar del amoroso lamento de Dios y a pesar del llamamiento de Dios de buscarlo y vivir, Israel había optado por rechazar a Dios. Es posible que desear encontrar alguna forma de evitar la realidad de cuando rechazamos a Dios, elegimos la alternativa que es el juicio. Debería ser una lección de humildad haber leído que el Dios soberano de toda la tierra cantó una canción de lamento sobre su pueblo. De hecho, hoy canta sobre ti y sobre mí. Él todavía está pidiendo a todos los que tengan oídos para oír a que lo busquen y vivan en él. Dios declaró que no perdonaría más a Israel, pero en estos versículos finales Dios ofrece una promesa a su pueblo escogido que debería haber puesto a todos de rodillas en arrepentimiento humilde. Leemos en el capítulo 9, versículo 11 que dice, en aquel día restauraré, el refugio caído de David, repararé sus paredes rotas y restauraré sus rutinas y lo reconstruiré como estaba para que ellos puedan poseer el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre. Dios nunca abandonará su palabra. Dios nunca olvidará a su pueblo. El pueblo de los días de Amós experimentó todo lo que Dios declaró. Amós también profetiza acerca de un tiempo mayor que aún no es. Es eso para una esperanza eterna. Eso lo vemos en el versículo 15 que dice, plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancada de la tierra que yo les di. Los planes finales de Dios para su pueblo son una promesa de restauración final y gloriosa. Y así como Dios ha hablado de cierto juicio, Dios habla de cierta restauración final. Esta esperanza eterna para la restauración será la segunda venida de Cristo. Bueno, ¿y qué aprendemos en esta sección? Aprendemos de que Dios restaura lo que el pecado busca destruir.
Dios restaura lo que el pecado busca destruir. Amadas, el pecado es como una infección. Si no se controla, incluso las infecciones más pequeñas pueden causar estragos. Y eso es lo que hace el pecado. Dios es claro en que Él condena todo mal y juzgará todo pecado. Y todos los juicios de Dios son justos, pero también en su gracia proporciona un camino de salvación. Entonces, ¿permitirás hoy que Dios cante sobre ti? Busca al Señor y vive. Oremos. Gracias, Señor, una vez por ese amor perfecto que tú tienes por cada una de nosotras, Señor. Un amor justo que es lleno de gracia y misericordia. Gracias, Señor, que nos has demostrado, Señor, que tú cumples tu palabra. Tú nos dices en tu palabra que nunca nos dejarás y nunca nos rechazarás tú a nosotros, sea que no vengamos a ti en arrepentimiento humilde, mi Dios. Gracias que nos da esa oportunidad de aceptarte completamente en la verdad de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz, Señor. Gracias que tú nos das tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, caminar en ti. Nos tienes los ejemplos de cómo caminar en ti, mi Dios, y poder honrar tu vida, tu muerte y tu resurrección en nuestras vidas, Señor. Gracias una vez más por ese juicio perfecto que tú tienes, Señor, que nos lleva, Señor, al arrepentimiento total. Esto lo pido, mi Dios, para cada mujer que esté escuchando ahora y para que no saben de ese arrepentimiento, Señor. Pido, mi Dios, que tú toques esos corazones, Señor, y que vengan y completamente se entreguen a ti, mi Dios. Esto, mi Dios, lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Amén, amadas. Gracias. Las amo y nos veremos pronto. Que Dios les bendiga.